El sol apenas se filtraba a través de las cortinas descoloridas cuando Isabel abrió los ojos. Eran las 5 de la mañana, la hora en la que podía disfrutar de la tranquilidad antes de otro día agotador. Se levantó con cuidado de la cama, tratando de no despertar a su marido. Fernando roncaba, estirado en la cama. Olía a alcohol. Ayer había vuelto a casa pasada la medianoche. La pequeña cocina la recibió con su habitual estrechez. Isabel se movía con destreza en el espacio reducido, amasando la masa para las arepas, unas tortas de maíz que servían en casi todas las comidas. Sus manos, agrietadas por los productos químicos domésticos, realizaban automáticamente los movimientos familiares. Después de preparar el desayuno, preparó su bolso para ir a trabajar a la tienda de comestibles El Mercado, donde llevaba 5 años como cajera. Cada centavo de su modesto sueldo se lo daba a su marido. Para mantener la casa, decía él, aunque Isabel sabía perfectamente que gran parte del dinero se lo gastaba en bebida y juegos de azar. «Fernando, me voy a trabajar», dijo en voz baja, asomándose al dormitorio. «El desayuno está en la mesa». Él la miró con aire sombrío desde debajo de la manta. «No te quedes hasta tarde. Mamá vendrá a cenar». Isabel contuvo un profundo suspiro. Las visitas de su suegra siempre eran una prueba. Dolores Orejuela, una mujer delgada con los labios siempre apretados, pensaba que su hijo se había casado con una mujer inútil. Otra ya le habría dado nietos, solía repetir, como si la infertilidad de Isabel fuera una elección consciente y no el resultado de una operación fallida tras un aborto espontáneo 3 años atrás. El frescor de la mañana la recibió en la puerta de su casa. Girardot se despertaba sin prisas. Los comerciantes colocaban la mercancía en los puestos y los barrenderos barrían las estrechas calles. La tienda estaba a 20 minutos a pie, un pequeño respiro antes del turno de 8 horas. «Buenos días, Isabel», la saludó Diego, el guardia del mercado. «Hoy va a hacer calor». Isabel le respondió con una sonrisa. La tienda era su refugio del yugo doméstico. Allí se sentía útil, a pesar de la monotonía del trabajo. Los clientes apreciaban su amabilidad y atención, algo que su propio marido hacía tiempo que no notaba. «¿Otro moratón?», preguntó en voz baja la señora Clementina, una clienta mayor, mientras cogía el cambio. «Niña mía, ¿cuánto más vas a aguantar?». Isabel se arregló mecánicamente la manga de la blusa, ocultando la marca que se oscurecía en su muñeca. 3 días antes, Fernando, enfadado porque la sopa estaba sosa, le había apretado con fuerza la mano. «Me di un golpe con la puerta, por casualidad», mintió, como de costumbre. «Hay demasiadas puertas en tu vida», dijo la anciana, sacudiendo la cabeza pero sin insistir. Durante la pausa para comer, Isabel solía sentarse a la sombra de los árboles detrás de la tienda. Hoy se le unió Marisol, su mejor amiga y, quizás, la única que tenía. «Pareces agotada», dijo Marisol sin preámbulos, mientras se arreglaba su espesa melena rizada. «Ha vuelto a las andadas». Isabel solo asintió con la cabeza mientras masticaba un bocadillo. Se habían conocido en el colegio, y Marisol era la única que sabía toda la verdad sobre su matrimonio. La peluquera se había divorciado recientemente y ahora disfrutaba de su libertad. «Algún día dejaré de convencerte y simplemente te llevaré a mi casa», declaró Marisol, abriendo una botella de limonada. «Tengo una habitación libre, ya lo sabes». «¿Y de qué voy a vivir? Mi sueldo de cajera apenas me alcanza para no morirme de hambre. Además, Fernando no me dejará divorciarme, ya lo conoces». «Siempre será así, hasta que tú decidas cambiar algo», suspiró Marisol. «Yo vivo muy bien con mi sueldo de peluquera. Tú también podrás». Después del almuerzo, la jornada laboral se alargaba lentamente. Isabel marcaba los artículos mecánicamente, cobraba y daba el cambio. Las acciones monótonas le permitían distraerse. 10 años atrás, cuando se casó con Fernando, el futuro parecía prometedor,
Un joven empleado de banco con buenas perspectivas, atento y cariñoso, estaba segura de que había tenido suerte. Los primeros indicios de su verdadera naturaleza se manifestaron al cabo de un año de convivencia, cuando llegó borracho a casa por primera vez y montó una escena por los platos sin lavar. Luego, esto comenzó a ocurrir con mayor frecuencia. Las discusiones fueron seguidas por insultos, los insultos por empujones y los empujones por golpes. Cada vez que tenía un arrebato de agresividad, Fernando se volvía cariñoso, pedía perdón y juraba que cambiaría. Y cada vez Isabel le creía, esperando lo mejor, o simplemente tenía miedo de cambiar algo. A las 6 de la tarde terminó su turno. Le zumbaban las piernas después de estar tanto tiempo de pie, pero tenía que preparar la cena para su marido y su suegra. Isabel se pasó rápidamente por el mercado y compró pescado fresco y verduras. A Dolores le encantaba el pescado, aunque siempre criticaba cómo lo cocinaba. Apenas cruzó el umbral de la casa, oyó la voz descontenta de su marido. «¿Dónde te has metido? Tu madre llegará en una hora». Fernando ya se había duchado después del trabajo y olía a colonia cara. Era extraño, porque normalmente solo lo usaba en ocasiones especiales. Isabel se dirigió en silencio a la cocina y se puso a cocinar, tratando de ignorar su irritante presencia. ¿Has oído lo que te he preguntado? Fernando la agarró por el codo, obligándola a darse la vuelta. ¿Por qué llegaste tarde? No llegué tarde, Fernando. Mi turno terminó a las 6. Pasé por el mercado a comprar comida. Ella trataba de hablar con calma. Él la soltó con un suspiro irritado y regresó a la sala. Isabel rápidamente limpió el pescado, cortó las verduras para la ensalada y peló las papas. Sus movimientos eran seguros y precisos. Los años de práctica la habían enseñado a ser eficaz en la cocina. A las 7 en punto se oyó un golpe en la puerta. ¡Mamá! Fernando esbozó una sonrisa que Isabel no había visto en muchos meses. «Pasa». Dolores entró en la casa y miró a su nuera con su habitual mirada crítica. «Isabel, ¿no podías haberte peinado antes de que llegara?», dijo en lugar de saludar. «¿Y qué es ese olor en la cocina? ¿Otra vez quemando todo?». «Buenas tardes, doña Dolores». Isabel se esforzó por sonreír. «La cena está casi lista». La suegra pasó al salón sin dignarla con una respuesta. Isabel oyó fragmentos de su conversación. «Y yo te dije, hijo, que no te precipitaras con el matrimonio, que eligieras una chica de buena familia». «Mamá, ahora no». La voz de Fernando sonaba tensa. Isabel tragó saliva y se concentró en poner la mesa. Todo tenía que quedar perfecto, de lo contrario no dejaría de oír comentarios. Mientras colocaba los cubiertos, notó un aroma extraño, sutil, floral. No era el mismo colonia que solía usar Fernando. En ese momento, algo hizo clic en su mente. Ese aroma había aparecido en sus camisas hacía aproximadamente un mes. Al principio, Isabel lo atribuyó a un cambio de perfume, pero ahora el olor le parecía demasiado femenino para una colonia masculina. La cena transcurrió en el ambiente tenso habitual. Dolores se quejaba de todo, desde que el pescado no estaba lo suficientemente crujiente hasta que el pan no estaba lo suficientemente fresco. «Quería invitaros a comer el domingo», dijo la suegra, secándose los labios con un pañuelo. «Vendrán Manuel y Esther con los niños, pero, Fernando, puedes venir solo si Isabel está ocupada». «No tengo nada que hacer el domingo», respondió Isabel en voz baja. «Iré encantada». «Nunca has sabido cocinar el pescado», continuó Dolores, ignorando sus palabras. «Tengo que enseñarte la receta correcta». Cuando terminaron de cenar, Fernando acompañó a su madre a la puerta y luego regresó al salón con expresión descontenta. «¿Qué le has dicho a mi madre? ¿Por qué te has ofrecido para ir a comer el domingo?», la interrogó mientras ella recogía la mesa. «Solo he respondido a su invitación. A mí me invitó a mí, no a ti». Fernando dio un puñetazo en la mesa. «¿Estás sorda o tonta?». Isabel siguió recogiendo los platos en silencio.
Discutir con él en ese estado era inútil y peligroso. Y el pescado estaba realmente recocido, añadió con desdén. No sabes hacer nada bien. Cuando terminó de recoger, Isabel se fue al baño. Cerró la puerta y por fin se permitió llorar en silencio. En el espejo se reflejaba una mujer cansada, con los ojos apagados, muy diferente de la chica alegre que era 10 años atrás. Se oían los sonidos de la televisión a través de la pared. Fernando estaba viendo un partido de fútbol y de vez en cuando comentaba en voz alta el juego. Isabel sabía que después del partido seguramente se iría al bar. Los jueves se reunían allí sus amigos, también aficionados a la bebida y a comentar las noticias deportivas. Y así fue. Hacia las 9 se abrió la puerta de entrada. Isabel suspiró aliviada y salió del dormitorio, donde se había escondido con un libro. Ahora tenía varias horas de silencio y tranquilidad. Llamó a Marisol. «¿Qué tal la visita de Mejera?», preguntó su amiga en lugar de saludarla. «Como siempre», suspiró Isabel. «No he aprendido nada, no sé hacer nada, no soy digna de su hijo». «Algún día los mandarás a ambos al diablo», afirmó Marisol con seguridad. «Y ese será el mejor día de tu vida». Hablaron durante casi una hora. Isabel le contó sus sospechas sobre el nuevo perfume. «Te está engañando, seguro», afirmó Marisol con rotundidad. «Llega tarde, perfume nuevo, es el clásico. ¿Y sabes qué? Quizá sea tu oportunidad». «¿Cómo?». «Pígelo con las manos en la masa y ve a un abogado. Divorcio, pensión alimenticia, libertad». «¿Qué pensión alimenticia, Marí? No tenemos hijos», dijo Isabel con una sonrisa amarga. «Pero sí tenemos bienes, adquiridos en común, por cierto». Al terminar la conversación, Isabel intentó distraerse encendiendo la televisión, pero sus pensamientos volvían constantemente a los extraños cambios en el comportamiento de su marido. Recordó que la semana pasada había empezado de repente a bloquear su teléfono con una contraseña. Nunca lo había hecho antes. Y también se habían multiplicado las reuniones urgentes por las tardes. Absorta en sus pensamientos, no oyó inmediatamente el sonido de la llave en la cerradura. Eran casi las 2 de la madrugada. Fernando entró en el apartamento tambaleándose. «¿Por qué no duermes?», preguntó sin poder enfocar la vista. «¿Me estás espiando?». «No, solo estaba viendo la televisión», respondió Isabel apagando rápidamente la pantalla. «Estás borracho. Vete a acostarte». «No me des órdenes». Se dejó caer en el sofá junto a ella. «En mi casa hago lo que quiero». Olía a alcohol y a tabaco. Isabel intentó levantarse, pero él la agarró del brazo. «¿A dónde vas? Estoy hablando contigo». «Fernando, es tarde. Déjame ayudarte a llegar al dormitorio». «No me respetas en absoluto». Su voz se volvió inesperadamente llorosa. «Mi mujer no me respeta». De repente, su mirada se posó en un jarrón de cristal, la única cosa de valor que Isabel había traído de la casa de sus padres tras la muerte de su madre. Era una reliquia familiar que había pasado de generación en generación. «¿Por qué miras así esa porquería?». Fernando se levantó tambaleándose. «Te vale más que yo, ¿verdad?». «Fernando, por favor». Isabel se estremeció al ver que él cogía el jarrón. «Es un recuerdo de mi madre». «Un recuerdo de tu madre», repitió él burlonamente. «¿Y qué hay de los recuerdos que tienes de mí? Cuando yo muera, ¿vas a valorar así mis cosas?». Levantó el jarrón por encima de su cabeza. Isabel se abalanzó sobre él. «No, por favor, es todo lo que me queda de mi familia». «Muy bien». La empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. «Ahora yo soy tu familia, solo yo». El jarrón se hizo añicos al golpear contra la pared. Isabel miró los fragmentos, incapaz de contener las lágrimas. En ese momento, algo se rompió no solo en su casa, sino también dentro de ella. Fernando, satisfecho con el efecto producido, se dirigió con paso vacilante al dormitorio, quitándose la camisa por el camino. Un minuto después, ya se oían fuertes ronquidos.
Isabel recogió con cuidado los fragmentos tratando de no cortarse. Cada fragmento de la que fuera una vez una preciosa jarra era como un pedazo de su vida destrozada. Los envolvió en papel de periódico y escondió el paquete en un rincón del armario. Quizás algún día podría pegar la jarra, o al menos conservar los fragmentos como recuerdo de un pasado que ya no volvería. No podía dormir. Por su cabeza pasaban desordenadamente fragmentos de pensamientos, recuerdos, miedos. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la habitación, Isabel tomó una decisión. Llamó al trabajo y, por primera vez en 5 años, se tomó el día libre alegando que no se encontraba bien. Esperó a que Fernando se fuera al trabajo. Él no se acordó del jarrón y, al parecer, no recordaba nada de la noche anterior, e Isabel se fue a casa de Marisol. «Dios mío», exclamó la peluquera al ver el rostro lloroso de su amiga. «¿Qué ha hecho esta vez?». Isabel le contó lo sucedido, interrumpiéndose una y otra vez para secarse las lágrimas. «Ese cabrón», maldijo Marisol. «Isa, tienes que dejarlo. Eso no es vida, es una existencia bajo el yugo de un tirano». «Lo sé», respondió Isabel en voz baja. «Pero tengo miedo, Marí. ¿A dónde voy a ir? ¿De qué voy a vivir? Te quedarás conmigo al principio y luego buscarás un piso», dijo Marisol mientras le servía una taza de café fuerte. «Tienes trabajo. No es muy bien pagado, pero para empezar te bastará. Ya se verá qué se hace». Hablaron durante varias horas. Isabel sentía al mismo tiempo el alivio de haber podido desahogarse y el horror ante la necesidad de cambiar algo. «Lo pensaré», dijo finalmente. «Dame un poco de tiempo». «Pero no te demores demasiado», dijo Marisol abrazándola con fuerza. «Me temo que la próxima vez no solo romperá una jarra». De camino a casa, Isabel reflexionó sobre las palabras de su amiga. Quizás era hora de cambiar algo. Tenía 34 años y había pasado la mitad de su vida consciente viviendo con miedo y humillada. ¿Cuántos años más estaba dispuesta a vivir así? Por la noche, mientras reordenaba su dormitorio, se topó por casualidad con la chaqueta de Fernando. Del bolsillo interior asomaba un recibo. Isabel desdobló el papel y se quedó paralizada. Restaurante, La Casona, 2 cócteles, cena para 2. La fecha era de ayer. Antes había salido con sus amigos al bar. Todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Las llegadas tardías, el nuevo perfume, el teléfono bloqueado, las reuniones urgentes, repentinas. Fernando la estaba engañando, y a Isabel aún le quedaba por descubrir el nombre de esa mujer. Marisol estaba terminando de peinar a una clienta cuando vio una figura familiar a través de la ventana de la peluquería. Fernando Orejuela, con una sonrisa de satisfacción, abría la puerta de la cafetería Amapola situada enfrente. La peluquera ralentizó automáticamente sus movimientos, observando cómo el marido de su mejor amiga dejaba pasar galantemente a la joven al interior del local. «Señora, perdón, pero me está haciendo daño», se quejó la clienta cuando Marisol le tiró demasiado del pelo. «Lo siento», respondió distraídamente, sin apartar la mirada de lo que ocurría al otro lado de la calle. La mujer que acompañaba a Fernando era alta, delgada y claramente más joven que Isabel. Su largo cabello oscuro brillaba bajo los rayos del sol y su vestido ajustado resaltaba su figura. Se reía de algo que le decía Fernando mientras le ponía la mano en el hombro con indiferencia. «¡Qué serpiente!», murmuró Marisol entre dientes, conteniéndose para no cruzar la calle y montar un escándalo. Cuando terminó con su clienta, llamó inmediatamente a Isabel, pero el teléfono de su amiga estaba apagado. Seguramente estaba en el trabajo, donde su estricto jefe prohibía el uso de móviles. Marisol dejó un mensaje breve. «Tenemos que hablar. Es urgente. Llámame en cuanto puedas». Isabel no llamó hasta la noche, cuando volvió del trabajo. «¿Qué pasa, Mari?». Tenías un tono muy preocupado. Marisol respiró hondo.
Romper las ilusiones de los demás siempre es difícil, incluso si esas ilusiones causan dolor. Isa, hoy he visto a tu marido, en Amapola, con una mujer. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Luego, Isabel dijo lentamente: quizás era una compañera de trabajo. Trabaja en un banco, hay muchas mujeres allí. Querida, los compañeros de trabajo no se miran así como esa mujer miraba a tu marido, y los compañeros de trabajo no suelen sentarse prácticamente cogidos de la mano. Marisol decidió no tener piedad de los sentimientos de su amiga. Es joven, guapa, y está claramente interesada en Fernando. ¿Cómo era?, preguntó Isabel con voz apagada. Alta, delgada, con el pelo largo y negro. Llevaba un vestido a la moda. El maquillaje impecable, suspiró Marisol. Isa, no es la primera vez que noto algo extraño en el comportamiento de tu marido. ¿Recuerdas que hace un mes te conté que lo vi salir de una joyería? Entonces me dijiste que no te había regalado nada. Isabel guardó silencio. Todo encajaba. Las llegadas tardías, el nuevo perfume, el cuidado inesperado por su aspecto. ¿Qué hago, Mari?, preguntó finalmente con voz temblorosa. Para empezar, revisa su teléfono. Seguro que hay pruebas. Luego hablaremos de qué hacer. Después de hablar con su amiga, Isabel se quedó sentada mucho tiempo, mirando al vacío. En el fondo, ya sabía que Fernando la estaba engañando. Quizás, incluso una parte de ella sentía alivio al confirmar sus peores sospechas, pero la mayor parte de su ser estaba envuelta en dolor y humillación. Por la noche, cuando Fernando se durmió, cogió con cuidado su teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero Isabel sabía el código, la fecha de su boda, 27 de junio 1206. Era irónico que él utilizara ese día para proteger sus secretos. En los mensajes, encontró inmediatamente la conversación con el contacto L. Su corazón se aceleró cuando abrió los últimos mensajes. Hoy ha sido maravilloso. Estoy deseando que podamos estar juntos sin limitaciones de tiempo, escribía L. Yo también te echo de menos, Milú. Pronto, te lo prometo. Solo hay que esperar un poco, respondió Fernando. ¿Cuánto tiempo más? ¿Tu mujer sospecha algo? Está demasiado ocupada con su aburrida vida como para darse cuenta de nada. No te preocupes. Isabel sintió náuseas en la garganta. Le temblaban las manos mientras seguía leyendo el diálogo. Fotos, mensajes íntimos, planes para verse. Todo ello conformaba una relación que duraba ya varios meses. En el perfil de L no había ninguna foto, pero en uno de los mensajes Fernando la llamaba por su nombre completo, Luciana. Ese nombre no le decía nada a Isabel, pero estaba segura de que tarde o temprano descubriría quién era esa mujer. Dejó el teléfono en su sitio y salió silenciosamente del dormitorio. En su interior luchaban dos sentimientos, el dolor abrumador de la traición y una extraña y fría calma. Esto último era lo que más la asustaba, como si una parte de su alma se hubiera desconectado para protegerse de la insoportable realidad. Durante los días siguientes, Isabel vivió como en una nube. Cumplía mecánicamente con sus obligaciones en casa y en el trabajo, evitando mirar a Fernando a los ojos. Él parecía no darse cuenta de nada y seguía con su vida, cada vez más indiferente hacia su esposa. El sábado por la noche tenían que cenar en casa de su suegra. Isabel siempre temía esas visitas, pero hoy la perspectiva de pasar la noche con Dolores le parecía especialmente insoportable. «No te olvides de ponerte algo decente», le dijo Fernando mientras se preparaba. «Ya sabes lo que le parece a mamá tu estilo. Mi estilo es la única blusa y falda decentes que puedo permitirme con mi sueldo de cajera», pensó Isabel, pero solo asintió con la cabeza. La casa de Dolores Oreguela estaba en la parte antigua de la ciudad, un edificio de 2 plantas con patio interior que conservaba la arquitectura colonial. La casa, que en otro tiempo había pertenecido a una familia rica, había pasado a manos de Dolores por herencia de sus padres y era motivo de especial orgullo para ella.
«Fernandito», exclamó Dolores al abrir la puerta. Su amplia sonrisa se desvaneció al instante cuando vio a Isabel. «Tú también estás aquí». «Buenas noches, doña Dolores». Isabel esbozó una sonrisa. «Pasen, pasen. La cena está casi lista». La suegra se volvió hacia su hijo. «Fernando, pareces cansado. Ese trabajo en el banco te agota». «No pasa nada, mamá. Solo ha sido una semana muy intensa». Le dio un beso en la mejilla. El comedor estaba decorado con excesiva lujuria, porcelana de la familia, cubiertos de plata, copas de cristal. Dolores siempre se esforzaba por causar buena impresión, incluso cuando los únicos invitados eran su hijo y su malquerida nuera. «He preparado tu plato favorito», anunció cuando se sentaron a la mesa. «Yo sola, sin ayuda de la cocinera». «Tiene una pinta deliciosa», la felicitó Fernando, lanzándose con apetito sobre la comida. Durante la cena, Dolores, como de costumbre, acaparó la conversación, hablando de sus numerosas dolencias, de sus vecinos desagradecidos y de los muchos elogios que habían recibido sus rosas en la última exposición de floricultura. «¿Qué hay de nuevo por aquí?», preguntó finalmente, dirigiéndose principalmente a su hijo. «Lo de siempre», respondió Fernando encogiéndose de hombros. «Trabajo, casa». «Estás diferente», dijo Dolores entrecerrando los ojos. «¿Camisa nueva?» «Sí, la compré la semana pasada». «Te queda bien», dijo ella asintiendo con satisfacción. «¿Y tú, Isabel, sigues trabajando en esa tienda?» «Sí, doña Dolores», respondió Isabel en voz baja. «En el mercado». Frunció los labios la suegra. «Sabes, siempre he pensado que la esposa de mi hijo debería ocuparse de la casa, no estar toda la tarde detrás de una caja registradora. Pero, claro, si tuvieras hijos...» Isabel bajó la mirada. Su infertilidad era el blanco favorito de los ataques de Dolores. «En mi trabajo hay una chica estupenda, Clarisa», continuó la suegra dirigiéndose a su hijo. «Su padre es dueño de una cadena de restaurantes, es muy culta, educada, y solo tiene 26 años. «Mamá», advirtió Fernando, aunque sin mucho entusiasmo. «¿Qué? Solo hablo de gente que conozco», respondió Dolores con inocencia. «Al fin y al cabo trabajo con el público, tengo muchos contactos». Isabel comía en silencio, tratando de no mostrar cómo la molestaban esas insinuaciones. Normalmente soportaba con paciencia ese tipo de conversaciones, pero hoy, sabiendo de la infidelidad de su marido, cada palabra de su suegra le parecía llena de veneno. Después de cenar, Fernando y su madre se retiraron al salón a tomar café, dejando a Isabel recogiendo la mesa. A través de la puerta entreabierta le llegaban fragmentos de su conversación. «No entiendo por qué sigues con ella», decía Dolores. «En 10 años ni un hijo, siempre malhumorada y aburrida». «Mamá, ahora no», respondió Fernando con irritación. «Lo tengo todo bajo control». «¿Bajo control? Te mereces mucho más. Podrías tener una familia de verdad, hijos, una esposa que...» Isabel se enderezó, apretando el plato entre las manos. Por primera vez en muchos años, no sintió la vergüenza habitual ante las palabras de su suegra, sino ira. ¿Cómo se atrevía esa mujer a hablar de ella como si fuera un producto defectuoso? ¿Cómo se atrevía su marido, que la engañaba con una tal Luciana, a quedarse allí sentado escuchando aquello? Dejó con cuidado los platos en el fregadero y entró en el salón, interrumpiendo la conversación. «Perdón por interrumpir, pero ya he terminado en la cocina. Fernando, ¿no deberíamos irnos? Mañana hay que madrugar para ir a trabajar». Dolores la miró con frialdad. «Siempre tienes prisa por irte de mi casa. Ni siquiera te quedas a tomar un café con nosotros». «Me encantaría», dijo Isabel, sentándose en el sillón frente a su suegra, «y escuchar lo que querían decirme sobre mí». Fernando se atragantó con el café. «Isabel, ¿qué te pasa?» «Nada especial», respondió ella con una sonrisa fingidamente cortés. «Solo tengo curiosidad por saber la opinión de doña Dolores sin tener que escuchar a escondidas detrás de la puerta».
En la habitación se hizo un silencio tenso. La suegra se enderezó en el sillón y entrecerró los ojos. Bueno, si insistes, dijo con frialdad, creo que no estás a la altura de tu papel como esposa de mi hijo. En 10 años no has sido capaz de darle hijos, proporcionarle un hogar acogedor ni apoyar su carrera. En lugar de eso, trabajas en un empleo miserable, llegas a casa agotada y siempre con cara de que todo el mundo te ha ofendido. ¡Mamá!, exclamó Fernando, pero Dolores levantó la mano para detenerlo. No, hijo, ella quería oír la verdad, que escuche. Siempre te dije que necesitabas una esposa acorde con tu posición, una mujer que te apoyara, no que te lastrara, que te diera hijos y formara una verdadera familia. Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se obligó a mantener la calma. ¿Ya terminaste?, preguntó en voz baja. Ni siquiera empecé, respondió Dolores secamente. Pero no voy a malgastar palabras. De todos modos, no vas a cambiar nada. Fernando se levantó, con el rostro enrojecido por la ira. Nos vamos. Ahora mismo. Todo el camino a casa lo hicieron en un silencio sepulcral. Cuando el coche se detuvo frente a su casa, Fernando se volvió hacia su mujer. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué has provocado a mi madre? Solo quería saber lo que piensa de mí, respondió Isabel mirando al frente. Ahora ya lo sé. ¿Y estás contenta?, apagó el motor. Ella está disgustada, yo estoy disgustado. ¿Qué has conseguido? Isabel no respondió. Cuando entraron en el apartamento, Fernando se dirigió directamente a la barra y se sirvió un whisky. Voy a darme una ducha, dijo Isabel quitándose el abrigo. Espera, la detuvo su voz. No hemos terminado de hablar. Ella se dio la vuelta. Fernando estaba de pie, apoyado en la barra, y había algo en sus ojos que la hizo encogerse por dentro. ¿No te parece que últimamente te estás permitiendo demasiadas cosas?, preguntó él, dando un gran trago al whisky. Primero, un berrinche por un jarrón, y ahora esta escena con mi madre. Solo expresé mi opinión. ¿Tu opinión? Fernando se rió con amargura. ¿A quién le importa? Eres mi esposa y tu deber es apoyarme a mí y a mi familia, no armar escándalos. Tomó otro trago y se acercó más. Sabes, a veces pienso que me equivoqué al casarme contigo. He perdido tantas oportunidades. Esas palabras dolieron a Isabel, pero se obligó a mantenerse erguida. Si piensas así, quizás deberíamos divorciarnos. Fernando la agarró bruscamente por los hombros. ¿Divorciarnos? ¿Estás loca? ¿De qué vas a vivir? ¿Quién te necesita, aparte de mí? Suéltame, me estás haciendo daño. Intentó zafarse Isabel. ¿Yo te hago daño? Apretó con más fuerza los dedos sobre sus hombros. No, querida, tú eres la que nos haces daño a mí y a mi madre con tu comportamiento desagradecido, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho ustedes por mí? Isabel sintió cómo la ira la invadía. 10 años de humillaciones, control, reproches constantes. Fernando la empujó con fuerza, e Isabel se golpeó contra la pared. «Cierra la boca», espetó él. «¿Me oyes? Una palabra más y te echo a la calle. Sin dinero, sin cosas. A ver cómo sobrevives con tu sueldo de cajera». Isabel se encogió, mirándolo con los ojos muy abiertos. En ese momento se asustó de verdad. Fernando nunca antes la había amenazado tan claramente. «¿Lo has entendido?», se inclinó hacia ella. «O te comportas como una esposa obediente o te vas a la calle. Elige». Con estas palabras regresó a la barra, volvió a llenar el vaso y se fue al dormitorio, dando un fuerte portazo. Isabel se dejó caer lentamente al suelo, abrazándose las rodillas con los brazos. Todo su ser temblaba de miedo y humillación, pero en lo más profundo de su alma nacía una determinación. No podía seguir viviendo así, pero antes de hacer nada, tenía que averiguar más sobre Luciano y prepararse para huir. A la mañana siguiente amaneció lluvioso. Fernando ya se había ido a trabajar cuando Isabel se despertó. En la mesa de la cocina encontró una nota.
No te olvides de recoger mi traje de la tintorería. F. Ni una disculpa por lo de ayer, ni un atisbo de arrepentimiento. Típico de Fernando. Después de sus arrebatos de agresividad, nunca pedía perdón, prefiriendo fingir que no había pasado nada. Al mirar el reloj, Isabel se dio cuenta de que, antes de empezar su turno en la tienda, tenía tiempo de pasar por el banco donde trabajaba Fernando. El motivo formal era ingresar dinero en la cuenta, pero en realidad quería ver a Luciana, si es que realmente era una empleada del banco, como sospechaba. El banco Crédito Nacional estaba situado en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Isabel no solía ir allí, ya que Fernando prefería no mezclar el trabajo con la vida personal, sobre todo cuando se trataba de su mujer. Dentro hacía fresco y había poca gente. Isabel se dirigió al mostrador, donde un joven empleado la ayudó a rellenar el formulario para ingresar dinero en la cuenta. ¿Quiere un café mientras espera?, le ofreció él. Solo tardaré un par de minutos. Con mucho gusto, aceptó Isabel, aceptando la taza con gratitud y sentándose en la zona de espera. Desde allí se veía bien el lugar de trabajo de los empleados. Fernando tenía un despacho individual, cuya puerta estaba cerrada en ese momento. Ella miraba a su alrededor, tratando de adivinar cuál de las empleadas podría ser Luciana, cuando oyó una risa familiar. Una mujer alta y morena, con un elegante traje de oficina, estaba de pie junto a la máquina de café, hablando con una compañera. Era tal y como la había descrito Marisol, joven, guapa, con el pelo largo y negro. En la tarjeta identificativa que llevaba en la chaqueta se leía Luciana Quintero, administradora. En ese momento se abrió la puerta del despacho de Fernando y él salió con unos papeles en la mano. Al ver a Luciana, aminoró ligeramente el paso y esbozó una sonrisa apenas perceptible. Se acercó a la máquina de café, supuestamente para servirse una bebida, pero Isabel vio cómo sus manos se rozaban por un instante al pasarle la taza. «Gracias, Luciana», dijo Fernando en voz un poco más alta de lo necesario. «No olvides preparar los informes para la reunión de mañana». «Por supuesto, señor Orejuela», respondió ella con una sonrisa profesional, pero sus ojos decían todo lo contrario. Isabel se quedó paralizada, apretando la taza de café entre las manos. Era ella, la mujer con la que Fernando la había traicionado. Tan cerca, justo delante de ella, sin sospechar que la esposa de su amante estaba sentada a pocos metros observando su juego. Fernando se volvió y sus miradas se cruzaron. Se quedó paralizado, su rostro se contrajo por un instante, sorprendido y alarmado. «¿Isabel?», se acercó rápidamente a ella. «¿Qué haces aquí?» «He venido a ingresar dinero», dijo ella, señalando el recibo, «y a tomar un café gratis». «Podrías haberlo hecho en cualquier sucursal del banco», dijo él con irritación. «¿Por qué has venido aquí?» «Es lo más cerca de mi trabajo», mintió Isabel. «¿No puedo visitar a mi propio marido?» Fernando miró a su alrededor nervioso. Luciana seguía junto a la máquina de café, fingiendo no darse cuenta, aunque era evidente que estaba escuchando la conversación. «Tengo mucho trabajo», dijo secamente. «La próxima vez llama antes de venir». Con estas palabras, se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a su despacho. Isabel terminó lentamente su café, observando cómo Luciana, tras esperar a que Fernando desapareciera por la puerta, le lanzaba una mirada evaluadora. Sus miradas se cruzaron por un segundo, e Isabel no vio en ellas vergüenza ni culpa, sino algo parecido a una curiosidad arrogante. Luciana sonrió levemente antes de apartar la vista, como diciendo, «Así que tú eres así, nada del otro mundo». Isabel salió del banco con el corazón encogido, pero también con una determinación cada vez mayor. Ahora sabía el nombre y tenía el rostro de la mujer con la que su marido la había traicionado. Los había visto coquetear delante de ella, sin preocuparse mucho por ocultarse.
y lo peor de todo era que había visto cómo Luciana la miraba, con lástima y superioridad. Mientras caminaba hacia el trabajo bajo la llovizna, Isabel pensaba en cómo su vida se había convertido en una telaraña de mentiras en la que ella era una mosca atrapada, mientras su marido, su amante y su suegra tejían sus redes a su alrededor. Pero, a diferencia del insecto indefenso, ella aún podía escapar. Solo tenía que encontrar el camino hacia la libertad. Una semana antes del cumpleaños de Isabel, Fernando regresó a casa con un humor inusualmente bueno. Besó a su esposa en la mejilla, un gesto que se había vuelto poco frecuente en los últimos años, y anunció: «El viernes celebraremos tu cumpleaños en la cumbre. Ya he reservado mesa». Isabel levantó los ojos de su libro con sorpresa. «¿En la cumbre? Es el restaurante más caro de la ciudad. ¿Y qué? Solo se cumplen 34 años una vez en la vida», sonrió, pero sus ojos seguían fríos. «Invitaremos a mi madre y a algunos amigos. Será divertido». Isabel tuvo un extraño presentimiento. En todos los años de matrimonio, Fernando nunca se había esforzado mucho por celebrar sus cumpleaños. Normalmente se limitaba a una modesta cena en casa, si es que se acordaba de la fecha. Y ahora, de repente, un restaurante, invitados. «Es muy amable por tu parte», dijo ella con cautela. «Pero preferiría algo más modesto, quizás una cena con Marisol». «Tonterías», dijo Fernando, restándole importancia. «Tenemos que celebrar tu día como es debido. Todos tus compañeros saben que soy una persona respetable, así que la celebración debe estar a la altura». «Ya está», pensó Isabel. «Necesita aparentar una vida familiar feliz. Me pregunto si estará Luciana». «Está bien», aceptó ella. «Gracias». Isabel pasó todo el día de puntillas. Por la mañana, Marisol llamó a su amiga para felicitarla. «Feliz cumpleaños, querida. Todavía estoy en shock por esta fiesta tan repentina. Fernando nunca te había hecho una sorpresa así». «A mí también me parece extraño», admitió Isabel. «Pero quizá ha decidido cambiar de verdad. Quizá ha notado que sospecho algo». Marisol resopló. «O quizás solo quiere demostrar a todo el mundo lo buen marido que es, incluida su amante. ¿Crees que ella también estará allí? No me extrañaría. En cualquier caso, estaré a tu lado. Y tu vestido nuevo es sencillamente divino. Por cierto, te he reservado cita en la peluquería a las 3 de la tarde, peinado y maquillaje a mi cuenta. ¡Feliz cumpleaños!». A las 3 de la tarde, Isabel tenía cita en la peluquería donde trabajaba Marisol. Su amiga se encargó personalmente de su transformación. «Hoy vas a eclipsar a todas», le decía mientras le rizaba los mechones. «Especialmente a esa presumida de Luciana si se atreve a aparecer». A las 7 de la tarde, Isabel estaba lista. Al mirarse al espejo, apenas se reconocía. Un peinado elegante, un maquillaje perfecto y un vestido nuevo de color azul oscuro, comprado con el dinero que había ahorrado a escondidas de su marido, la convertían en una mujer completamente diferente, segura y atractiva. «Vaya», silbó Marisol mirando a su amiga. «Si Fernando no fuera tan idiota, diría que hoy se va a quedar sin habla». Cuando Isabel salió del dormitorio, Fernando se quedó realmente paralizado por un instante, mirándola. «Estás muy guapa», dijo finalmente. «¿Dónde has conseguido ese vestido?» «Lo he ahorrado de mi mísero sueldo», no pudo evitar decir Isabel. Fernando frunció el ceño, pero no discutió. «Vamos, nos esperan. Mamá ya está en el restaurante». La cumbre estaba situado en una colina desde donde se divisaba todo Girardot. El exquisito interior, los serviciales camareros, la música en directo. Todo indicaba que la velada le costaría a Fernando una buena suma. Isabel no pudo evitar preguntarse si su marido había decidido tan de repente dar una alegría a su esposa o si había algo más detrás de todo aquello. En un salón privado les esperaban los invitados.
Dolores Oreguela, con un sobrio vestido negro, Marisol, que había llegado antes, y varios compañeros de Fernando con sus esposas. «Hija mía, hoy estás preciosa», dijo Dolores abrazando a Isabel con exagerada calidez. 34 años es una edad maravillosa. Esa ternura tan poco habitual en su suegra alarmó aún más a Isabel. Fernando sentó a todos a la mesa, ricamente adornada. El vino y los aperitivos ya esperaban a los invitados. Isabel se dio cuenta de que quedaban algunos sitios libres. «¿Esperamos a alguien más?», le susurró a su marido. «Sí, un par de personas más del trabajo dijeron que vendrían», respondió él con indiferencia mientras llenaba las copas. Marisol, sentada al otro lado de Isabel, le apretó ligeramente la mano bajo la mesa en señal de apoyo. El camarero trajo los primeros platos y Fernando propuso un brindis. «Por mi preciosa esposa, que hoy celebra su cumpleaños. 34 años son». No tuvo tiempo de terminar la frase, ya que la puerta se abrió de par en par y entró un grupo de 3 personas. Isabel se quedó helada. Entre ellos estaba Luciana. Estaba deslumbrante con un vestido rojo ajustado, el pelo peinado con un complicado recogido y un collar de rubíes que brillaba en su cuello. «Disculpen la tardanza». Luciana sonrió a todos los presentes. Había mucho tráfico en el centro. «No pasa nada, acabamos de empezar», respondió Fernando en un tono extraño, demasiado amistoso. «Tomen asiento». Luciana y sus acompañantes, 2 hombres con trajes caros, ocuparon los asientos libres. Isabel se fijó en que uno de ellos, un hombre mayor con las sienes canosas, miraba con interés a todos los presentes, deteniéndose especialmente en ella. «Es Alberto Valencia, nuestro director regional», explicó Fernando, siguiendo la mirada de su esposa. «Y Marcos Espinosa, jefe del departamento de créditos. A Lucía ya la has visto en el banco, ¿no?» «Sí, de pasada», respondió Isabel secamente. «Buenas noches, me alegro de verlos a todos». «Ah, así que tú eres Isabel», exclamó Lucía con fingido entusiasmo. «Fernando nos ha hablado mucho de ti. ¡Feliz cumpleaños!». Isabel sintió que se le enrojecía el rostro. La mujer con la que le había engañado su marido estaba sentada frente a ella, fingiendo que apenas se conocían. «Gracias», logró articular. Fernando continuó con su brindis, pero Isabel ya no le escuchaba. Observaba cómo su marido no dejaba de mirar a Luciana, cómo le servía vino, cómo se reía de sus bromas. Demasiado familiar, demasiado íntimo para simples compañeros de trabajo. «Brindemos por la cumpleañera», concluyó Fernando, y todos levantaron sus copas. Isabel dio un sorbo y sintió el sabor amargo del vino en la lengua. A su lado, Marisol observaba a Luciana con un desprecio mal disimulado. «Querida, estás muy tensa», le susurró su amiga. «Relájate, hoy es tu día». Pero era imposible relajarse. La cena se convirtió en una auténtica tortura. Fernando bebía cada vez más y se volvía cada vez más ruidoso. Lucía no dejaba de lanzar miradas condescendientes a Isabel, como si la compadeciera. Dolores observaba atentamente a todos, con los ojos brillantes de curiosidad. «Y ahora, creo que es el momento del pastel», anunció Fernando después de los platos principales. Ya se tambaleaba notablemente y su voz sonaba inestable. A su señal, los camareros trajeron una enorme tarta decorada con velas. La colocaron delante de Isabel y todos comenzaron a cantar la tradicional felicitación. «Pide un deseo y sopla las velas», gritó uno de los invitados. Isabel se inclinó hacia la tarta. Solo tenía un deseo en la cabeza, que aquella pesadilla terminara cuanto antes. Llenó los pulmones de aire, preparándose para soplar las velas, cuando de repente sintió un fuerte empujón en la espalda. El mundo se puso patas arriba. Isabel perdió el equilibrio y cayó de bruces sobre la tarta. La crema, el bizcocho, las bayas, todo se le esparció por la cara, el pelo y el vestido.
En la sala se hizo un silencio ensordecedor y luego se oyó una risa, primero tímida, luego cada vez más fuerte. ¡Ay, qué torpe eres! La voz de Fernando resonaba con una risa apenas contenida. ¡Menudo golpe! Isabel levantó la cabeza con dificultad, tratando de limpiarse la crema de los ojos. A través de la capa blanca, vio el rostro de Luciana que se tapaba la boca con la mano, pero en sus ojos brillaban destellos de alegría. «Lo siento, creo que he golpeado la silla sin querer», dijo Luciana con fingido pesar. ¡Qué vergüenza! Dolores negó con la cabeza. «Dios mío, Isabel, ¿cómo puedes ser tan torpe? Mira cómo has estropeado un pastel tan bonito». Alguien le tendió un pañuelo a Isabel, pero ella no podía concentrarse en arreglarse. Le zumbaban los oídos por la humillación y la rabia. Sentía cómo la crema le corría por el cuello y le manchaba el cuello del vestido. «Déjame ayudarte», dijo Marisol, levantándose de su asiento y acercándose a su amiga. «Vamos al baño, hay que lavarse». Isabel se dejó llevar, sintiendo que le temblaban las rodillas. A sus espaldas seguían los risitas y los susurros. Oyó a Fernando decir en voz alta: «Ya está, lo has estropeado todo, como siempre». Y se produjo una nueva explosión de risas. En el baño, Marisol mojó rápidamente unas toallas de papel y comenzó a limpiar con cuidado la cara de su amiga para quitarle la crema. «Esa criatura te empujó a propósito», le susurró furiosa. «Lo vi todo. No puede haber sido una casualidad». Isabel permanecía en silencio, mirando su reflejo en el espejo. Su cabello, cuidadosamente peinado, se había convertido en una mezcla de crema y bayas. El maquillaje se había corrido. El vestido, en el que se había gastado la mitad de sus ahorros, estaba irremediablemente arruinado. «Isa, escúchame». Marisol giró el rostro de su amiga hacia ella. «Tienes que irte de aquí ahora mismo. Te llevaré a casa». «¿Y dejar que piensen que han ganado?», dijo Isabel por primera vez. Su voz sonaba extrañamente tranquila. «No». «¿Qué vas a hacer?». «Volveré allí con la cabeza bien alta». Se inclinó sobre el lavabo y se lavó cuidadosamente la cara. Con unas tijeras de manicura que encontró en el bolso, se cortó los mechones de pelo más afectados. No consiguió limpiar completamente el vestido, pero pudo quitar la mayor parte de la crema. «Isa, tengo que decirte algo», dijo Marisol bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Hace tiempo que oigo rumores sobre Fernando y Luciana». Isabel levantó la vista y se encontró con la mirada de su amiga en el espejo. «Sé lo de su romance. He visto los mensajes en su teléfono». «No, no lo entiendes». Marisol negó con la cabeza. «Lo saben todos, todos. En el banco, en la ciudad. Últimamente ni siquiera se molestan en ocultarlo. No quería decírtelo, pero...». Isabel se quedó paralizada, con la toalla mojada en las manos. «¿Qué quieres decir con que todos lo saben?». «Aparecen juntos en restaurantes, en el cine. Fernando le hace regalos caros. ¿Has visto el collar de rubíes que lleva hoy? Se lo compró hace 2 semanas». Cada palabra de Marisol daba en el blanco. Isabel recordó que una semana antes había encontrado el extracto de la tarjeta de crédito de su marido. Había gastado una gran suma en una joyería. Cuando le preguntó, Fernando le respondió que era un regalo para su madre. «¿Y ellos decidieron montar todo esto para humillarme?», preguntó Isabel en voz baja. «No lo sé, querida», dijo Marisol, abrazando a su amiga. «Pero lo que ha pasado hoy no es casualidad. Y el comportamiento de tu suegra, quizás todos están confabulados». Isabel se estremeció. Recordó la extraña amabilidad de Dolores, el inusual deseo de Fernando de organizar una fiesta, la invitación a compañeros de trabajo a los que nunca antes había invitado a celebraciones familiares. «Ha sido una puesta en escena», susurró. «Querían dejarme en ridículo delante de todos». «Eso parece», confirmó Marisol con tristeza. «Isa, te lo ruego, vámonos de aquí, no vuelvas allí». Pero Isabel ya había tomado una decisión. Se enderezó
y miró por última vez su reflejo. A pesar de todos sus esfuerzos por arreglarse, tenía un aspecto desaliñado, pero en sus ojos apareció un brillo de acero que antes no tenía. «Volveré allí», dijo con firmeza, «y terminaré de representar su obra, pero el final no será el que ellos esperan». Marisol miró a su amiga con inquietud. «¿Qué tienes pensado hacer?» «Por ahora nada concreto», respondió Isabel, arreglándose el pelo. «Pero ya no seré esa mujer abatida a la que todos están acostumbrados a ver. Basta». Cuando regresaron al salón, la fiesta estaba en pleno apogeo. Fernando, ya bastante borracho, contaba una historia gesticulando animadamente. Luciana estaba sentada a su lado, más cerca de lo que permitían las normas del decoro, y se reía de cada una de sus palabras. El resto de los invitados, incluida Dolores, parecían un poco incómodos, pero seguían fingiendo que todo iba bien. «Oh, ha vuelto la cumpleañera», exclamó Fernando al ver a su esposa. «Espero que la tarta estuviera buena». Se produjo una nueva explosión de risas, aunque ya no tan cordiales. Algunos invitados se sentían claramente incómodos por tanta crueldad. Isabel se acercó tranquilamente a su sitio y se sentó. En su plato había un trozo de tarta, el mismo en el que había caído de bruces. Evidentemente, alguien lo había encontrado divertido. «Disculpen la demora», dijo con voz tranquila. «Espero que hayan seguido divirtiéndose sin mí». «Oh, claro que sí», sonrió Luciana, lanzando una mirada significativa a Fernando. «Tu marido es un narrador muy divertido». «Sí, mi marido tiene muchos talentos», respondió Isabel con una leve sonrisa. «Lástima que la fidelidad no sea uno de ellos». En la sala se hizo un silencio ensordecedor. Fernando dejó de reír y se sonrojó. «Isabel, estás borracha», dijo él bruscamente. «Cuida tu lengua». «No, querido, tú estás borracho», replicó Isabel con calma. «Yo, por primera vez en muchos años, veo las cosas con total sobriedad». Dolores se levantó de su asiento. «Creo que es hora de que nos vayamos todos a casa. La velada ha sido un fracaso». «¿Por qué, doña Dolores?» Isabel se volvió hacia su suegra. ¿No es eso lo que todos querían? ¿Humillarme delante de todos, reírse de mí? La velada está saliendo según lo previsto». Alberto Valencia, director regional, parecía muy avergonzado. «Fernando, quizás sea mejor que nos vayamos. Parece que usted y su esposa tienen algo de qué hablar». «No, no, que va, que va». Isabel miró a todos los presentes. «Ya que nos hemos reunido para celebrar mi cumpleaños, vamos a celebrarlo como es debido. Fernando, querido, ¿por qué no nos presentas a tu amante?» «Ah, perdón, ya os conocéis». El rostro de Luciana se descompuso de ira. «¿Cómo te atreves? Fernando y yo solo somos compañeros de trabajo». «Claro, y este collar de rubíes es solo un regalo de la empresa», replicó Isabel. «Y todos esos mensajes en su teléfono, y vuestras citas en Amapola, todo eso es solo una relación profesional, ¿verdad?» Fernando se levantó de un salto, volcando la silla. «¡Cállate! No te atrevas a montar una escena». «¿Por qué no?» Isabel también se levantó. «Has traído a tu amante a mi cumpleaños. Los dos habéis planeado y ejecutado este truco con la tarta. Toda esta gente, tus compañeros de trabajo, saben de vuestra relación. ¿Por qué tengo que fingir que no pasa nada?» Dolores agarró a su hijo por el brazo. «Fernando, sácala de aquí inmediatamente. Está borracha y histérica». «No, doña Dolores, estoy completamente sobria». Isabel sonrió con una extraña sonrisa tranquila. «Pero su hijo no. Pero eso no es ninguna novedad, ¿verdad? A menudo llega a casa borracho. A veces rompe platos, otras veces me pega. Seguro que lo sabe, pero prefiere hacer la vista gorda». En el salón se hizo un silencio sepulcral. Todos los invitados parecían muy incómodos. Marisol se acercó a su amiga, dispuesta a apoyarla en cualquier momento. «Basta», siseó Fernando. «Nos vamos. Ahora mismo». Agarró a Isabel por el brazo, pero ella se soltó. «¡No me toques!»
Su voz resonó en el silencio. «No vuelvas a tocarme nunca más». Fernando se abalanzó sobre ella, pero Alberto Valencia lo detuvo. «Fernando, contrólate inmediatamente». «No entendéis nada», murmuró Fernando, luchando por mantenerse en pie. «Está loca. Siempre lo ha estado. Se inventa historias para llamar la atención». «¿Es eso cierto?». Alberto Valencia miró atentamente a Isabel. «No, señor Valencia», respondió ella en voz baja. «Pero entiendo por qué usted cree a Fernando y no a mí. Él sabe convencer a la gente. Yo misma le creí durante demasiado tiempo». Isabel se volvió hacia Marisol. «Vámonos de aquí. No quiero quedarme más tiempo». Marisol abrazó a su amiga por los hombros y la llevó hacia la salida. Antes de abandonar el salón, Isabel se volvió. «Gracias a todos por vuestras felicitaciones. Ha sido el cumpleaños más inolvidable de mi vida». Cuando salieron del restaurante, Isabel por fin se permitió romper a llorar. Todas las emociones que había reprimido, la humillación, la ira, el dolor de la traición, salieron a la superficie. «Lo sabían todo», sollozó, «todos ellos, y se reían de mí a mis espaldas. ¿Cuánto tiempo lleva esto?». «No pienses en eso ahora», dijo Marisol, abrazando con fuerza a su amiga. «Lo importante es que por fin has abierto los ojos. ¿Y sabes qué? Lo has hecho muy bien. ¿Has visto la cara de Luciana cuando la has llamado amante delante de todos? No tiene precio». Isabel asintió con la cabeza, mirando al cielo nocturno. Su cumpleaños se había convertido en un día de humillación, pero también en un día de despertar. Ya no sería más la mujer débil y asustada que todos conocían. Era hora de tomar las riendas de su vida. Los primeros días, Fernando estaba inusualmente tranquilo. Isabel mantenía las apariencias de pareja, sonriendo y asintiendo en los momentos oportunos, pero por dentro estaba haciendo planes para escapar y tenía que empezar por un nuevo trabajo. Marisol la ayudó a redactar su currículum, destacando todas las habilidades que Isabel había adquirido durante sus años de trabajo en la tienda. «Mira, tienes experiencia con la caja registradora, conocimientos de informática y habilidad para tratar con los clientes. Puedes optar a un puesto de administradora o incluso de gerente en el sector comercial». Publicaron el currículum en varios sitios web de búsqueda de empleo, indicando ciudades situadas a 2 o 3 horas en coche de Girardot. Lo suficientemente lejos como para que Fernando no pueda controlar cada uno de tus pasos, pero no tanto como para perder por completo el contacto con la realidad, explicó Marisol. Al tercer día después de publicar el currículum, Isabel recibió la primera respuesta. Un pequeño supermercado en la ciudad de Neiva buscaba un administrador. Concertó una entrevista para la semana siguiente. «¿Cómo le explico mi ausencia a Fernando?», se preocupó Isabel. «Él conoce mi horario en la tienda». «Dile que vas a visitar a la tía Consuelo», sugirió Marisol. «Ella vive cerca de Neiva y Fernando lo sabe». Así lo hicieron. El día señalado, Isabel pidió permiso en el trabajo, mintió al gerente diciendo que tenía una cita con el médico y tomó el autobús a Neiva. A Fernando le dijo que su tía no se encontraba bien y que quería ir a visitarla. «¿Volverás el mismo día?», le preguntó él con recelo. «Claro», respondió Isabel con una sonrisa. «El autobús llega a Girardot a las 9 de la noche». La entrevista fue bien, pero a Isabel no le pareció un puesto con muchas perspectivas, ya que el sueldo solo superaba ligeramente sus ingresos actuales. Agradeció educadamente la oferta, pero la rechazó. Durante el mes siguiente, Isabel acudió a otras 3 entrevistas en diferentes ciudades, utilizando la misma excusa de su tía enferma. Fernando comenzó a mostrarse inquieto. «Últimamente visitas mucho a tu tía», le comentó cuando Isabel se disponía a emprender otro viaje. «¿No sería mejor traerla a vivir con nosotros si está tan mal? Tiene diabetes, no una fractura», respondió Isabel con calma. «Necesita cuidados, no un cambio de aires». Mientras tanto, su relación empezó a deteriorarse.
Tras una semana de silencio, Fernando volvió poco a poco a sus viejos hábitos. Llegaba tarde, bebía y era grosero. Isabel fingía no darse cuenta, tratando de no provocar conflictos. Sin embargo, una noche, cuando Fernando regresó especialmente borracho, la situación se descontroló. ¿Dónde has estado hoy?, exigió, tambaleándose en la puerta de la cocina. Y no me hables de tu maldita tía. Isabel se quedó paralizada, con un plato en las manos. Ya te lo dije por la mañana, fui a ver a la tía Consuelo. No se encuentra bien. Mentira. Fernando dio un puñetazo en la mesa. Hoy he llamado a tu tía. ¿Sabes lo que me ha dicho? Que no te veía desde hacía meses. Isabel sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. No había previsto esa posibilidad, que Fernando se le ocurriera comprobar su coartada. Yo pensaba frenéticamente qué decir. No he estado en casa de mi tía. He estado en casa de Marisol. Necesitaba despejarme. ¿En casa de Marisol? Fernando se rió con amargura. Esa zorra te está poniendo en mi contra. ¿Crees que no veo cómo han cambiado las cosas desde tu cumpleaños? Te estás alejando de mí. Se acercó más, y su aliento le impregnó el olor a whisky. ¿A dónde vas realmente, Isabel? ¿Tienes a alguien? ¿Me estás engañando? Isabel se rió sin querer, le parecía tan absurda esa acusación. ¿Engañarte?, repitió. ¿A ti? ¿Después de todo lo que has hecho? No fue la respuesta adecuada. El rostro de Fernando se desencajó de rabia. Por primera vez en todos los años de matrimonio, la golpeó deliberadamente en la cara con fuerza. Isabel salió volando hacia la pared y se golpeó la espalda contra el armario de la cocina. Se le cayó el plato y se rompió. Nunca, dijo Fernando inclinándose sobre ella, nunca te atrevas a hablarme en ese tono. Eres mi mujer, mi propiedad, ¿lo entiendes? Isabel lo miró en silencio desde abajo, sintiendo cómo se le hinchaba la mejilla y cómo le sabía a sangre el rincón de la boca. Por primera vez en muchos años, no sentía miedo, solo una furia pura y fría. ¿Lo entiendes?, repitió Fernando, agarrándola del pelo y obligándola a levantar la cabeza. Sí, logró articular. Lo entiendo. Satisfecho con su respuesta, la soltó y, tambaleándose, se dirigió al dormitorio. Limpia este desastre y no se te ocurra despertarme. En cuanto se cerró la puerta del dormitorio, Isabel sacó el teléfono y se hizo varias fotos de la cara desde diferentes ángulos. El moratón ya empezaba a aparecer y le sangraba el labio roto. Hizo varias fotos más de las muñecas, donde aún se veían las marcas de los tirones de Fernando. Luego marcó el número de Marisol. «Me ha pegado», dijo en voz baja. «Me ha pegado de verdad». «Dios mío», exclamó Marisol. ¿Puedes irte ahora mismo? Voy a ir a buscarte. No, Isabel negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verla. Ahora solo complicarías las cosas. Está borracho y agresivo, pero mañana haré lo que debería haber hecho hace tiempo. A la mañana siguiente, cuando Fernando, resacoso, se fue a trabajar, Isabel llamó a su tienda y se tomó el día libre por enfermedad. Luego preparó una pequeña bolsa con lo necesario e hizo algo que nunca había hecho antes. Retiró una gran suma de dinero de la cuenta conjunta. «Es mi sueldo de todos estos años», susurró, mirando el fajo de billetes que tenía en las manos. «Me lo he ganado». El autobús a Neiva salía a las 10 de la mañana. Isabel se sentó junto a la ventana, pensando en el día que le esperaba. Tenía un plan claro. Primero iría a la clínica para documentar las lesiones, luego abriría una cuenta en un banco local y, por último, pasaría por el supermercado El Campo, donde la habían invitado a una entrevista de trabajo una semana antes. En la clínica San Rafael la atendió un médico joven con ojos cansados. Examinó atentamente el moratón de la cara y otras lesiones. Le hizo algunas preguntas y luego rellenó en silencio el informe médico. «¿Quiere denunciarlo a la policía?», le preguntó, tendiéndole el documento. «Puedo ayudarla con los trámites». «Por ahora no», respondió Isabel cogiendo el papel.
pero quizá lo necesite más adelante para el divorcio. Entiendo, asintió el médico. Quédese mi tarjeta. Si necesita un informe adicional o testificar en el juicio, llámeme. La siguiente parada era el Banco Bogotá. Isabel abrió una cuenta personal, a la que Fernando no tenía acceso, y depositó en ella la mayor parte del dinero que había sacado. Ahora tenía un colchón financiero, pequeño, pero suficiente para empezar una nueva vida. En el supermercado El Campo la esperaba el gerente, el señor Ramírez, un hombre corpulento de mediana edad y rostro afable. «Señora Oreguela», dijo, sin hacer ningún comentario sobre el moretón, al que solo echó un vistazo fugaz. «Me alegro de que haya decidido venir a la entrevista». Isabel se arregló nerviosamente el pelo, tratando de ocultar el lado dañado de su rostro. «Gracias por darme tiempo para pensarlo. Estoy realmente interesada en este puesto. Debo decir que su currículum nos ha impresionado», continuó Ramírez, revisando los papeles que tenía delante. 5 años en el mismo puesto, referencias positivas. Vamos a abrir una nueva sucursal a 3 manzanas de aquí y necesitamos un gerente senior. ¿Gerente senior?, repitió Isabel. En la oferta de empleo ponía administrador. Sí, pero después de nuestra conversación anterior pensé que usted podría aspirar a algo más, sonrió Ramírez. El sueldo será el doble del indicado en el anuncio. Además, le proporcionaremos un apartamento de la empresa durante el periodo de prueba. Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era justo lo que necesitaba, una oportunidad para empezar una nueva vida. «¿Cuándo puedo empezar?», preguntó, tratando de mantener un tono profesional. «Cuanto antes, mejor». Ramírez le tendió el contrato. «La sucursal abre dentro de 2 semanas. Si está de acuerdo, podemos formalizarlo todo ahora mismo». Al salir del supermercado con el contrato firmado en el bolso, Isabel sintió una extraña sensación de ligereza. Por primera vez en muchos años, había tomado una decisión por sí misma, sin mirar atrás a Fernando, sin temer su ira. El siguiente paso era encontrar un alojamiento temporal, ya que el piso de la empresa no estaría disponible hasta dentro de 10 días cuando terminaran las reformas. Por suerte, en Neiva vivía la prima de Marisol, Camila, que accedió a acoger a Isabel durante ese tiempo. «Las amigas de Marisol son mis amigas», le dijo al recibirla en su pequeño pero acogedor apartamento. «Quédate todo el tiempo que necesites». Esa noche, Isabel llamó a Fernando. «Estoy en casa de mi tía», mintió con tranquilidad. «Se encuentra peor. Me quedaré aquí unos días». «Has huido», dijo él con tono acusador. «Después de lo de ayer». «Necesito tiempo para pensar, Fernando», respondió Isabel. «Lo que pasó ayer, eso fue demasiado. Estaba borracho», su voz sonó suplicante. «Sabes que nunca lo habría hecho estando sobrio. Por favor, vuelve. Lo arreglaré todo». «Volveré», prometió Isabel sabiendo que mentía. «Solo dame unos días». Colgó el teléfono e intercambió una mirada con Camila. «No volverás, ¿verdad?», le preguntó ésta con una sonrisa comprensiva. «No», respondió Isabel con firmeza. «Nunca». Los siguientes 10 días los pasó preparándose para su nueva vida. Isabel fue a Girardot 2 veces, en días laborables, cuando Fernando estaba en el trabajo. Recogió lo más necesario, documentos, fotos de sus padres. Poco a poco lo fue trasladando todo al piso de Camila. Marisol la ayudó con la mudanza y también la apoyó con la coartada para Fernando. «Me llamó 3 veces», le contó la amiga. «Me preguntó si estabas en mi casa. Le dije que sí, que estabas en casa de tu tía y que necesitabas espacio después de su numerito». ¿Cómo reaccionó? Como siempre. Primero amenaza, luego suplica y luego promete el oro y el moro. La última vez incluso lloró por teléfono. Dice que va a cambiar, que dejará de beber y que será un marido perfecto. ¿Le crees? ¿Después de todo esto? Marisol resopló. Nunca. Y tú tampoco le creas. Por fin llegó el día en que el piso compartido estaba listo.
pequeño pero luminoso y limpio, estaba a 5 minutos a pie del nuevo supermercado. Justo lo que necesitaba para empezar una nueva vida. Pero antes tenía que resolver un asunto pendiente. Un asunto relacionado con Fernando, Luciana y todos aquellos que durante años habían sido testigos de su humillación y habían guardado silencio. Isabel sonrió a su reflejo en el cristal de la ventana, ya no como una víctima indefensa, sino como una mujer dispuesta a vengarse. La invitación a la fiesta anual del Banco Nacional de Crédito llegó por correo 2 semanas después de que Isabel se mudara a Neiva. Todavía era la esposa de un empleado del banco, por lo que tenía derecho a asistir. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, le preguntó Marisol cuando Isabel le contó su plan. Puedes simplemente presentar los papeles del divorcio y olvidar el pasado. No, respondió Isabel con firmeza. He guardado silencio durante 10 años. He soportado humillaciones, ocultado moretones y fingido que todo estaba bien. Ha llegado el momento de decir la verdad, en voz alta y en público. En esas semanas, Isabel había cambiado mucho. Su nuevo trabajo como gerente senior en el supermercado El Campo exigía confianza en sí misma y dotes de liderazgo, todo lo que Fernando había reprimido en ella durante años. Había empezado a caminar más erguida, a hablar más alto y a disculparse menos. En sus ojos brillaba una luz que antes no tenía. El día de la fiesta de la empresa, Isabel se despertó con los primeros rayos del sol. La idea de encontrarse con Fernando, sus compañeros y posiblemente Luciana la inquietaba, pero no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Marisol llegó a Neiva a la hora de comer para apoyar a su amiga y ayudarla con los preparativos. Todos se quedarán impactados cuando te vean, le dijo sonriendo mientras le peinaba el cabello con elegancia. Especialmente ese bastardo de tu marido. Isabel se miraba en el espejo. El nuevo corte de pelo resaltaba sus rasgos y el tinte más oscuro le daba profundidad a su mirada. Camila le había enseñado a maquillarse bien, resaltando sus puntos fuertes y ocultando los signos de cansancio. Para la fiesta de la empresa, Isabel eligió un vestido burdeos de manga larga, sobrio pero elegante. Las mangas ocultaban los moretones ya descoloridos, pero aún visibles, que le había dejado Fernando. Más tarde serían la prueba de sus palabras. La fiesta de la empresa Banco Nacional de Crédito se celebró en el lujoso salón de conferencias del Hotel Embajador, el más prestigioso de Girardot. Estaban invitados todos los empleados con sus cónyuges, así como los clientes y socios importantes del banco. Cuando el taxi se detuvo a la entrada del hotel, Isabel sintió que el corazón le latía con fuerza. Las dudas volvieron a invadir su alma. ¿Merecía la pena montar una escena, o quizá era mejor desaparecer de la vida de Fernando? Ni se te ocurra echarte atrás, dijo Marisol como si le hubiera leído el pensamiento. No has venido aquí por él, sino por ti misma, para decirle todo lo que has acumulado durante estos años, para no volver a tener miedo nunca más. Isabel asintió, respiró hondo y salió del taxi. En el vestíbulo del hotel vio un cartel que indicaba cómo llegar al salón Macondo, donde se celebraba el banquete. Echó un vistazo al reloj y vio que había llegado un poco tarde, lo ideal para hacer una entrada triunfal. «Te espero aquí», dijo Marisol apretando la mano de su amiga. «Buena suerte». Isabel caminaba lentamente por el pasillo, sintiendo cómo su determinación crecía con cada paso. No tenía intención de montar un escándalo, solo decir la verdad, con calma y dignidad. A la entrada del salón, una chica con una tableta la detuvo. «Buenas tardes, ¿su nombre?» «Isabel Montero», dijo, utilizando deliberadamente su apellido de soltera. «Esposa de Fernando Orejuela». La joven consultó la lista. «Sí, está en la lista. Pase, por favor. El evento ya ha comenzado». La sala Macondo estaba decorada con los colores corporativos del banco, azul y dorado.
Mesas redondas cubiertas con manteles blancos rodeaban un pequeño escenario, donde el presidente del Consejo de Administración pronunciaba un discurso de bienvenida. Los camareros se deslizaban silenciosamente entre los invitados, sirviendo champán y aperitivos. Isabel miró a su alrededor, tratando de encontrar a Fernando entre los invitados. Finalmente lo vio. Estaba sentado a una mesa cerca del escenario, en compañía de varios colegas. A su lado, como era de esperar, estaba Luciana, con un vestido abierto y un escote pronunciado. Ella y Fernando parecían demasiado íntimos incluso para ese grupo. Ella tenía la mano sobre el hombro de él y él le susurraba algo al oído, haciéndola reír. En la misma mesa estaba Dolores, con un sobrio vestido negro. Al parecer, Fernando había invitado a su madre como acompañante oficial para la velada. Una elección extraña, pensó Isabel, pero tal vez solo quería evitar preguntas sobre la ausencia de su esposa. Isabel respiró hondo y se dirigió directamente a su mesa. Dolores fue la primera en verla. La mujer se quedó inmóvil con la copa en la mano y los ojos muy abiertos por la sorpresa. Luego se tensó Luciana, retirando rápidamente la mano del hombro de Fernando. Y, por último, se volvió el propio Fernando. Su rostro cambió, pasando por toda una gama de emociones: sorpresa, confusión, inquietud y, finalmente, una ira mal disimulada. Evidentemente, no esperaba ver a su esposa allí, y menos aún con ese aspecto tan transformado. «¿Isabel?», dijo, levantándose para recibirla. «¿Qué haces aquí?». «Buenas noches, Fernando», respondió ella con calma. «Me han invitado a la fiesta de la empresa. ¿No te alegras de verme?». Él miró a Luciana, que parecía francamente asustada, y luego a su madre, en busca de apoyo. «Claro que me alegro», dijo con una sonrisa forzada, tratando de mantener la compostura. «Es solo que has cambiado». «En muchos aspectos», asintió Isabel. En ese momento, el presidente terminó su discurso y la sala se llenó de música suave y el murmullo de las conversaciones. Fernando tomó a Isabel por el codo, apretándolo con fuerza. «Tenemos que hablar. A solas», dijo entre dientes. «Ahora no», dijo ella con suavidad, pero con firmeza, soltándole el brazo. «Quiero disfrutar de la velada, conocer a tus compañeros». Isabel se volvió hacia el resto de los comensales. «Buenas noches a todos. Soy Isabel, la esposa de Fernando, o, mejor dicho, pronto será su exesposa». Se produjo un silencio incómodo. Luciana se arregló nerviosamente el pelo, evitando mirar a Isabel. Dolores frunció los labios, claramente descontenta con la aparición de su nuera. «Y estos son mis compañeros, Javier, Roberto, Antonio y Luciana, nuestra administradora», dijo Fernando con torpeza. «Encantada», sonrió Isabel mirando con especial atención a Luciana. «Ya conocemos a la señorita Quintero. Estuvo en mi cumpleaños». Luciana se sonrojó y Fernando carraspeó nerviosamente. Estaba claramente borracho. Delante de él había vasos vacíos de whisky sobre la mesa. «Siéntate, Isabel», le ofreció uno de los compañeros levantándose. «Traeré otra silla». «Gracias, pero estaré de pie», respondió ella. «No me quedaré mucho». Fernando se relajó visiblemente al oír esas palabras. Probablemente pensó que Isabel solo había entrado para saludar y que se iría enseguida. Se sirvió más whisky, dio un gran trago y, con fingida alegría, dijo: «Permítanme presentarles a mi esposa Isabel. Como pueden ver, hoy ha decidido honrarnos con su presencia, aunque normalmente prefiere pasar el tiempo con su amiga la peluquera». Era el primer intento de humillarla en público, e Isabel lo esperaba. Ella sonrió tranquilamente. «Marisol es una amiga maravillosa. Siempre me ha apoyado, sobre todo en los momentos difíciles». «Ay, no empieces con tus dramas», dijo Fernando poniendo los ojos en blanco. «Esto es una fiesta, no una sesión de psicoterapia». Los compañeros se miraron incómodos. La tensión en la mesa aumentaba. «¿Dónde has estado estas últimas semanas?»,
preguntó de repente Dolores mirando fijamente a Isabel. Fernando dijo que te habías ido a casa de tu tía. He empezado una nueva vida, doña Dolores, respondió Isabel con sencillez. En Neve, tengo un nuevo trabajo, un nuevo apartamento. ¿Qué tonterías son esas?, resopló Fernando, sirviéndose otra copa de whisky. ¿Qué nueva vida? Tu lugar está en casa, con tu marido. ¿Con el marido que te pega cuando se emborracha?, preguntó Isabel en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. Se hizo el silencio en la mesa. Todos se quedaron quietos, mirando alternativamente a Isabel y a Fernando. No digas tonterías, sisió Fernando. Nadie te ha pegado. ¿De verdad? Isabel alzó la voz para que la oyeran en las mesas vecinas. Entonces, ¿de dónde son estos moretones? Lentamente, se subió la manga derecha del vestido, mostrando las marcas aún visibles de los dedos de Fernando en la muñeca. Y señaló un moretón apenas perceptible en la mejilla, hábilmente disimulado con maquillaje. El último regalo de mi amado esposo antes de que decidiera irme para siempre. Isabel, basta. Fernando se levantó de un salto, derramando el whisky. Estás avergonzándonos a mí y a ti misma. Solo digo la verdad. Ella se mantuvo sorprendentemente tranquila. La verdad que he ocultado durante 10 años, sobre cómo controlabas cada uno de mis pasos, cómo me quitabas todo mi sueldo, alegando que no era capaz de administrar el dinero, cómo me prohibías ver a mis amigos, cómo me insultabas delante de tu madre, sabiendo que ella te apoyaría. En ese momento, las conversaciones en las mesas vecinas se acallaron. Todos escuchaban a Isabel. El director del banco, Alberto Valencia, frunció el ceño y observó la escena que se desarrollaba. «Está mintiendo», exclamó Fernando dirigiéndose a todos. «Siempre ha sido una histérica. Se inventa historias para llamar la atención». «Por eso he traído pruebas», dijo Isabel sacando un informe médico de su bolso. Es un documento oficial de la Clínica San Rafael de Nueva, donde se registran las lesiones que me infligió mi marido. Pueden comprobarlo. Le entregó el papel a uno de los compañeros de Fernando. Aquí están los datos del médico que me atendió. El hombre tomó el documento con vacilación, lo hojeó rápidamente y se lo pasó en silencio al director de Valencia, que se había acercado a la mesa. Eso no es todo, continuó Isabel sacando su teléfono. Tengo fotos que hice justo después de que Fernando me golpeara, antes de que los moretones empezaran a desaparecer. Mostró la pantalla del teléfono a todos los que estaban en la mesa. En las fotos se veía claramente un moretón reciente en la cara, el labio roto y marcas de dedos en el cuello y las muñecas. «Dios mío», susurró una de las mujeres de la mesa de al lado. Fernando palideció y su rostro se deformó por la rabia impotente. Es un montaje, lo ha preparado todo, se golpea a propósito para acusarme». «¿De verdad?», preguntó Isabel con calma. «¿Y cómo podría haberme dejado huellas en el cuello? ¿O es que crees que tengo un cómplice que me estrangula a petición mía?». Luciana, incapaz de soportar la tensión, se levantó de la mesa. «Disculpen, necesito ir al baño», murmuró mientras se dirigía hacia la salida del salón. «No se apresure, señorita Quintero», la detuvo Isabel. «Usted también debería escuchar toda la historia, especialmente teniendo en cuenta que va a unir su destino al de este hombre». Luciana se quedó paralizada. Luego regresó lentamente a la mesa, pero se quedó de pie a cierta distancia. «No voy a montar una escena», continuó Isabel, dirigiéndose a todos los presentes. «No he venido aquí para vengarme ni para deshonrar a Fernando. Solo quiero que todos sepan la verdad, que nadie más sea víctima de este hombre». «Basta», gruñó Fernando, dando un paso hacia ella. «Cierra la boca ¿O qué?». Ella no retrocedió ni un paso. «¿Me vas a pegar aquí, delante de todos? Vamos, Fernando, demuestra a todos quién eres en realidad». Dolores salió por fin de su estupor. «Fernandito, siéntate», siseó. «Solo empeoras las cosas».
10 años he soportado humillaciones, control, borracheras y en los últimos años violencia física. Isabel miró a su alrededor, a la sala en silencio. 10 años he creído que no merecía nada mejor, que debía mantener las apariencias de un matrimonio feliz, que toda la culpa era mía. Se volvió hacia Fernando, que la miraba con impotente furia. Pero ahora sé la verdad. Nadie merece ese trato, nadie debe vivir con miedo, y nadie tiene derecho a destrozar a otra persona para sentirse más fuerte. Isabel hizo una pausa para que sus palabras calaran en la conciencia de los oyentes. Luego continuó en un tono más formal. Ya he solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo, Fernando. No reclamo nuestro apartamento ni ninguna otra propiedad. Lo único que quiero es liberarme de ti. Se volvió hacia Lucía. Señorita Quintero, no le guardo rencor. Quizás solo veas en Fernando la cara que él quiere mostrarte, la de un hombre galante, exitoso y generoso, pero algún día verás su verdadero rostro, y cuando eso suceda, encuentra la fuerza para marcharte antes de que yo lo haya hecho. Por último, se dirigió a Dolores. Doña Dolores, siempre me ha considerado indigna de su hijo. Quizá tenga razón, pero por una razón muy diferente. He permitido durante demasiado tiempo que me tratara como nadie merece. Espero que algún día encuentre la fuerza para verlo tal y como es, y no como el hijo perfecto que usted cree que es. Isabel se calló. En la sala se hizo un silencio absoluto. Incluso la música parecía haberse apagado, aunque en realidad solo sonaba más baja debido a la tensión de la escena. He terminado, dijo Isabel dándose la vuelta para marcharse. Gracias a todos por su atención. Espera, gritó Fernando agarrándola del brazo. No puedes irte así después de todo esto. Alberto Valencia se interpuso inmediatamente entre ellos. Orejuela, suelta a tu mujer, ahora mismo. Es mi mujer, gruñó Fernando, pero soltó su brazo. No, respondió Isabel con calma. Y, Fernando, hoy voy a recoger las últimas cosas del apartamento. Dejaré las llaves sobre la mesa. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del salón. Nadie intentó detenerla. Ni siquiera Dolores dijo nada, demasiado conmocionada por la humillación pública de su hijo. En el vestíbulo del hotel, Isabel se encontró con Marisol, que se abalanzó sobre ella para abrazarla. ¿Cómo ha ido todo? ¿Estás bien? Mejor que bien, sonrió Isabel. Soy libre, Mari, por fin, verdaderamente libre. Salieron a la calle donde les esperaba un taxi. Tenemos que pasar por el apartamento, recordó Isabel. Recoger las últimas cosas mientras Fernando está aquí. Puede que se vaya pronto de la fiesta, comentó Marisol preocupada, especialmente después de una escena así. No lo creo, respondió Isabel negando con la cabeza. Alberto Valencia no parecía muy contento cuando se enteró de lo que había pasado. Seguro que ahora querrá hablar seriamente con Fernando. En el taxi de camino al apartamento, Isabel le contó a Marisol todos los detalles de la conversación. Su amiga la escuchaba con admiración. Estuviste increíble. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Dijo Isabel pensativa. No siento rencor, ni sed de venganza, solo alivio, como si me hubiera quitado una mochila pesada que llevaba a cuestas desde hacía 10 años. En el apartamento donde había vivido tantos años, Isabel reunió rápidamente sus pertenencias personales, unos cuantos libros, fotos familiares, documentos, todo cabía en una maleta y un bolso. No puedo creer que toda mi vida quepa en este equipaje, murmuró, echando un vistazo al apartamento. No toda tu vida, la corrigió Marisol. Solo el pasado. El futuro te espera en Neiva. Antes de irse, Isabel dejó las llaves sobre la mesa y una breve nota. Sé feliz. Yo lo seré. Y... Una hora más tarde, ya estaban sentados en el autobús que se dirigía a Neiva. Isabel miraba por la ventana las luces de Hilardot que se alejaban, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alegría.
10 años de su vida se quedaban en esa ciudad, años de dolor, humillaciones, pero también de madurez y formación de su personalidad. Se marchaba siendo otra persona, más fuerte, más sabia, más decidida.